Bienvenidos a nuestro culto dominical. Estamos contentos de poder compartir un tiempo más de enseñanza, de predicación, de adoración y reflexión espiritual de las Sagradas Escrituras. Queremos contarles que el grupo de oración de la Iglesia se ha fortalecido recordando y dando gracias a Dios por la visión de futuro que nos motivó para comenzar juntos esta obra para el Señor. Hemos orado por los miembros de la Iglesia, pidiendo discernimiento y sabiduría para tomar las oportunidades y valentía para enfrentar las circunstancias difíciles, las pruebas. Iniciemos este tiempo con oración. Padre, queremos darte gracias por el privilegio de que nos permites acercarnos a tu palabra y discernir respecto de tu voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Te pedimos que ministres con tu Santo Espíritu, que nos des inteligencia y sabiduría del cielo para hacer por obra lo que tú en tu voluntad tienes para con nosotros. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, para cerrar esta serie de predicaciones sobre la obediencia que hemos tenido, este tiempo compartiremos la vida de un hombre cuya vida fue probada por Dios y por las circunstancias del camino, y seguir siendo obediente e íntegro a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Veremos que nuestro personaje confiaba más en el dador de las promesas que en las promesas que había recibido. ¿Les repito? Veremos que nuestro personaje confiaba más en el dador de las promesas que en las promesas que había recibido. Es una palabra para crecer, para cuestionarnos, para madurar y prepararnos para lo que nosotros enfrentamos y en acción de gracias en Cristo Jesús, avanzar en el propósito de Dios para nosotros, que siempre será mejor de lo que nosotros podemos pensar. Mencionamos en la prédica anterior y en el devocional de este miércoles pasado un mensaje habíamos recibido por WhatsApp y dice así: a Satanás le encanta pescar en las aguas turbulentas de un corazón descontento. Ciertamente muchas de las pruebas de la vida llevan a mucha gente al descontento de su situación y pueden caer no en un anzuelo, sino inclusive en la atarraya del maligno, y ser arrebatados para matarlos, robarlos y destruirlos, y destruir lo que Dios ya ha hecho contigo. Por eso, podríamos decir de inicio que las pruebas, los fracasos, los temores, traen en la perspectiva de Dios una bendición implícita, es decir, es nuestra actitud la que da el poder de la bendición. Génesis capítulo 22, en el verso 1 en adelante nos dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Verso 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y le puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham,
Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos de un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Verso 15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Betseba, donde Abraham siguió habitando. Hasta ahí el texto bíblico. ¿Cuántas veces hemos leído o escuchado este texto? Y no sé usted, pero nuevamente me conmueve. En lo profundo de mi ser me conmueve este mensaje. La imagen cobra vida en mi cabeza y un sinnúmero de acontecimientos ocurrían alrededor de este anuncio, tanto para Abraham como Sara, su esposa, si es que Abraham le contó algo, que no lo creo, el mismo Isaac, que era parte importante del sacrificio, los sirvientes de Abraham, e inclusive hasta para los ángeles del cielo, al ver la prueba que le exigía Dios a su siervo Abraham. Por un momento se cayó el cielo, expectante de qué es lo que haría este hombre. En la Biblia y en la vida aparecen una variedad de pruebas físicas, económicas, también relacionales, laborales, problemas o circunstancias y pruebas de salud. Y las más difíciles, las pruebas, por supuesto, son las relacionadas con la familia. Y todos, absolutamente todos, estamos vulnerables para sufrir pruebas. Nadie puede eludir las pruebas. Están siempre presentes en el camino. Sea rico o menos rico, sea joven o adulto, creyente o no, para todos las pruebas estarán esperando por ti. Mas las pruebas son una señal del obrar de Dios en tu vida, pues las pruebas, tienen un propósito eterno en las manos de Dios. Muchas de las pruebas son para moldear nuestro carácter, son para hacernos crecer, para madurarnos, para cambiar, para ser usados como testigos en la obra de Dios y su voluntad agradable y perfecta. Entonces, las pruebas tienen un propósito muy bueno. ¿Y qué podemos decir de las pruebas espirituales? Aquellas que te llevan a la obediencia y la dependencia a nuestro Dios o de nuestro Dios, sin cuestionar absolutamente nada. Muchos hombres y mujeres de las Sagradas Escrituras nos narran sus historias de pruebas y pruebas. Jacob, por ejemplo, probado por años. José, una vida de pruebas durísimas, desde la esclavitud, el abandono y la soledad. El mismo pueblo de Israel ha sido probado infinidad de veces. Esa diversidad de pruebas las manifiesta Santiago en el capítulo 1, los versos del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, es decir, hay diferentes tipos de pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. ¿Acción de gracias en medio de una prueba? ¿Que esté alegre? Esto es locura. Para el que quiere entender todo con esta mente infinita, será imposible. Claro, mas al final todo habrá ayudado para bien. Dios te probará con un proceso. Prueba de fe, creces, eres constante,
te apasionas, te vuelves más disciplinado y perseverante, tu poder resiliente se desarrolla como una capacidad de perfección y vivirás mejor sin que nada te falte. Cualquier tipo de prueba, desde la perspectiva de Dios, es una bendición. Las pruebas son una herramienta, son la herramienta de Dios para trabajar en nuestras vidas. La bendición de ser probados por Dios es tan buena que en medio de lo que sea, recibámosla con acción de gracias. Eso es lo que dice el texto bíblico. Las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Dios no te dará una prueba que sea injusta. Han sido preparadas para que alcances un nivel de madurez a la medida de las bendiciones que vendrán cuando las superes. Esa es la visión de Dios y su perspectiva. Siempre trae una bendición. Porque desde la perspectiva de Dios, las pruebas son una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos cómo está nuestro nivel de obediencia y de fe. Y por ende, la gran oportunidad de expresar a Dios cuánto le amamos. Las pruebas nos ayudan a entender nuestra vulnerabilidad, nuestros defectos y debilidades, con el fin de superarlos y permitir desarrollar un estilo de vida diferente, esa vida diferente de poder, amor y dominio propio. Miren, el 4 de diciembre del 19 vendría una prueba que yo mismo profeticé por una situación económica de la iglesia donde servía. Y posterior a mi salida, 3 meses después, entraríamos en confinamiento en casa, obligados por la cuestión del COVID. La mano de Dios cubrió a mi familia en lo relacional, en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico. Y Dios nos permitió ver su mano delicada de cuidado y protección en este tiempo. Lo que parecía una difícil prueba, Dios por su infinito amor lo ha convertido en una tremenda oportunidad de bendición. Y en medio de la prueba, no crean que no hubo personas que hablaron mal y hasta quisieron desprestigiar mi llamado al ministerio, a lo cual Dios nos ha protegido con paz, con gozo y amor, pues delante de Él las cosas estuvieron y estarán siempre claras y transparentes. Dios tiene todo en control y nos lo ha demostrado que Dios es mucho más poderoso de lo que nosotros podemos imaginar. Si no, fíjese solamente en los detalles simples de su vida, desde la respiración, la alimentación, todo. Así lo vemos en las pruebas que Abraham experimentó en su vida. En el texto bíblico aparecen por lo menos 7 de las 10 pruebas que experimentó Abraham en su vida. Las otras 3 son tan solo relatos transmitidos en medio del pueblo judío, de generación en generación hablado. Veamos las pruebas que experimentó Abraham, esas 7 pruebas. La primera, Abraham quería tener una relación más profunda, una experiencia con Dios diferente, quería conocerlo mejor. Y Dios obra a través de su llamado. Sal de tu tierra, le dice a Abraham. La traducción correcta sería, del original, sal para ti mismo. Como favor de Dios, una bendición de Dios para que Abraham crezca en lo espiritual. Él tenía que salir para conocer a un grado totalmente diferente del que lo conocía a Dios en ese instante. La primera gran prueba fue desconcertante de lo que él conocía, su zona de confort, normas, reglas, tradiciones, paradigmas establecidos que le daban seguridad. Lo que aprendimos, su valla intuitiva en acción. Mas lo que te mostraré será espectacular, cambiará tus perspectivas. Atrévete a dejarlo todo por mí. Es una fuerte prueba. Renuncia a todo y sal sin saber a dónde vas. ¿Qué prueba más fuerte? Y la primera hacia Abraham. Segunda prueba. Cuando llega a Canaán, a la tierra prometida, usted se imaginará lo que iba a encontrar. Ciertamente llegó a una hambruna. Tan solo quedaban sus ganados y a morir. Y a esto me ha traído Dios, a morirme de hambre y sed, una situación de descontento. La segunda prueba Dios le trae a una tierra donde no hay nada, y ahora debo ir a Egipto por la hambruna. Y allí vino la tercera prueba. Por miedo a que le pase algo contra su vida, Abraham le pide a su esposa Sara que mienta diciéndole que diga que son hermanos. Sara era muy bella, y como eran solo hermanos, se la llevaron a Sara, hasta que Dios descubrió el ensueño a su captor de que
lo habían mentido y salen de Egipto con provisiones y riquezas. Tercero, su sobrino Lot, otra prueba, que venía con él desde Ur, desde la tierra de donde él salió. Fue llevado cautivo y tuvo que ir a rescatarlo de manos de reyes muy poderosos, combatiendo y logrando derrotarlos, y él lo rescata. Se jugó Abraham su vida y la de su familia por rescatar a su sobrino. Tremenda prueba. Quinta prueba. El Señor le pide una cosa sui generis. Le pide una señal a Abraham, que tiene que circuncidarse. Y tendría que hacerlo él mismo y luego a su familia. 6. Dile a Agar y a Ismael que tienen que irse. No puede haber dentro de la casa peleas y disgustos. Para tener paz en casa, Abraham, con dolor de su corazón, tiene que despedir a Ismael, y el futuro de su hijo Ismael está en manos de Dios. En resumen, sería este: deja tu familia y parentela, la hambruna de la tierra donde yo te llevo. Egipto tuvo que mentir y secuestraron a su esposa Sara. Entró en guerra por rescatar a su sobrino Lot. Le pidió la señal de la circuncisión como pacto con Dios y despedir a su hijo Ismael para la paz de la casa. Todo esto eran pruebas muy fuertes, y todo esto le aconteció para prepararlo a la última prueba, la séptima, el pedido de Dios sobre el sacrificio en holocausto de Isaac. 3 días de camino. ¿Cómo habrán sido esos 3 días caminando con su hijo, sabiendo lo que iba a hacer? Sacrificar a su hijo en un altar, es decir, degollarlo y luego quemarlo, ya que el humo llega a la presencia de Dios y es olor fragante. No debe haber sido fácil. ¿Sí? El texto aquí hace mucho énfasis en la obediencia de Abraham, pero no se habla de los sentimientos, de la parte emotiva del relato. Nosotros la suponemos, la vemos, la leemos, la sentimos, porque vemos la historia. Pero aquí no se trata de destacar qué mal se sentía o desesperación o el dolor de Abraham. El relato lo que destaca es la manifestación de fe, de obediencia, de sujeción de Abraham y también la de Isaac. Por eso podemos decir que es la manifestación más extraordinaria de sujeción por amor a Dios de un ser humano. Sin embargo, algo le movía a confiar y obedecer a Abraham. ¿Sería que Dios le habló? Para cualquiera de nosotros escuchar audiblemente al Señor sería suficiente, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta. Una sola vez lo escuchó. Trabaja con los pobres y nada más, y eso le sostuvo todo su ministerio y vida. ¿De qué estaba convencido Abraham respecto del gran yo soy? Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 de este hombre llamado Abraham. Verso 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac un sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Cómo sabía Abraham de que si Isaac moría podría volverlo a la vida? Recuérdese, tenía que degollarlo, es decir, casi decapitarlo, ¿sí? Y quemarlo. No había una evidencia anterior de resurrecciones. Si Dios quería, lo podía hacer. Lo podía haber hecho con Abel, cuando Caín mató a Abel, y volverlo a la vida. Y tendría una referencia, Abraham. Al no tener antecedentes, ¿cómo sabía que se podía hacer esto? Abraham pensaba que si Isaac es el hijo de la promesa, Abraham concluyó que si muere, Dios lo volvería a la vida. Abraham al parecer creía más en el Dios de las promesas que en las promesas dadas por él. Nuestra fe no debe estar depositada en las promesas de Dios, sino en el Dios que da las promesas. Abraham, sin saber nada, tan solo sabía que toda su vida Dios le había mostrado que a través de las pruebas él se acercaba más a conocerlo y esperar en la obra de Dios, que es muchísimo más poderoso en esta experiencia con Dios. Abraham esperaba tal vez un de repente, algo repentino,
el Dios de los cielos, aun cuando sacrificase a su Hijo, Dios haría algo repentino y poderoso. Mire lo que dice el verso 5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Es la fe más grande antes vista, pues sin tener más punto de referencia, él creía confiadamente en lo que decía. Recuerde que tuvo 3 días de camino para llegar a Moriah y profetizó lo que por vista no vio, pero sí lo creyó. Abraham se vio con Isaac bajando del sacrificio, del tiempo de adoración, el del tiempo del tabernáculo, se vio bajando con su hijo Isaac. La fe de este hombre es el listón de una verdadera confianza en Dios. ¿Qué tan alto es este listón para ti? ¿Qué tan fuerte es ser obediente a Dios? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer a Dios? Sabiendo que todas estas pruebas tienen en sí una oportunidad de demostrarle a Dios cuánto lo amamos. Recuerde, la obediencia es la expresión externa de nuestro amor a Dios. Entonces, ¿cuál es mi actitud? ¿Nunca entrar en una queja o descontento? No el por qué en medio de las pruebas, sino el qué quiere enseñarme Dios. No preguntarse por qué, Señor, sino, Señor, ¿qué me quieres enseñar? La palabra dice que el Señor es galardonador de los que le buscan. No sé todo, pero tú, oh Dios, tienes el control. No sé nada, no confío ni en mí mismo, pero tú, oh Dios, tienes el control. Cuando uno está siendo probado, no entiende nada, hay una ceguera, pero la prueba te llevará a un nuevo nivel espiritual de confianza y fe en quien tiene el control. ¿Qué son nuestras pruebas frente a lo que estos hombres vivieron? Sin querer minimizar tu realidad. Es tener la visión espiritual de una fe inquebrantable, que a pesar de lo que veo, vivimos más por la fe que por vista. Abraham, aún más de sus circunstancias, visualizó lo que quería encontrar. Sí, al dejar su parentela por obedecer a Dios y le preguntaban, ¿y a dónde vas? No lo sé. ¿Cómo que no lo sé? Sí, Dios me llamó, pero no lo sé a dónde me está llamando. Mas toda su experiencia, la de Abraham con Dios, los llevó a buscar lo que vemos en Hebreos capítulo 11, verso 10. Dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios, algo muy superior de lo que los ojos ven. Ese es el impulso, la fe que tenía Abraham. Él veía ya la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Recuerde, toda prueba es pasajera. Romanos capítulo 8, el verso 18 dice, y sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Esa es la conclusión de este mensaje. Que tu visión cambie hoy, que tu perspectiva de lo que quiere Dios para tu vida sea totalmente diferente, porque la prueba en la obediencia es una bendición como el caso de Abraham. Serás llamado hombre o mujer de fe. Que el Señor te bendiga. Nunca imaginé, nunca lo esperé, nunca lo planeé, no lo anticipé. Lo que planeabas tú, por mucho superó mi imaginación. Tu gracia y favor, tu inmesurable amor, nunca me dejó, me favoreció. Lo que pensabas tú, siempre superó lo que pensaba yo. Jesús, eres sorprendente, lo mejor ha sido con
conocerte. Cuando pienso en tus maravillas, caigo de rodillas. Eres inexplicable, tu amor es interminable, y eres insuperable. Amarte es inevitable. Jesús, eres sorprendente. Lo mejor ha sido conocerte. Cuando pienso en tus maravillas, caigo de rodillas. Eres inexplicable, tu amor es interminable, eres insuperable. Amarte es inevitable. Nunca imaginé todo lo que tú pensabas, Dios. Cada día eres la razón de vivir tu sorprendente amor. Nunca imaginé todo lo que tú pensabas, Dios. Cada día eres la razón de vivir tu sorprendente amor.